Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución dignísima, comunitaria, dirigida por personalidades de cristianísima formación, gente de ancho ánimo de servicio al prójimo más carenciado. Y en este caso, cuando usted tiene paciente de cáncer, una enfermedad catastrófica como es el cáncer, necesita de los apoyos de instituciones como estas. Hay que apoyarlo. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos que cuidan, que regentan esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Hay mucho dolor en el país y ya eso es muy extendido, se ha dicho muchas veces, pero hay que seguir repitiendo esas cosas. Y se agrega a ese hecho trágico de esa muerte violentísima de más de 200 personas, 221, 24, no sé, o 26. El número anda por ahí, creo que son las últimas cifras. Eso es terrible, indiscutiblemente. Pero suceden también muertes de amigos, que uno también la siente mucho. Y tenemos que extenderle nuestras condolencias a sus familiares. Una de esas muertes hoy es la de Virgilio Ortiz Bosch. Don Virgilio Ortiz Bosch, un hombre muy conocido, hermano de doña Milagro Ortiz Bosch, sobrino del profesor Bosch, persona muy pública, imagínense, tan conocido como la República Dominicana.
Entonces, don Virgilio falleció, por lo menos fue dada la noticia hoy en los periódicos, imagino que falleció ayer o anoche, o ayer temprano, anoche temprano. Pero Virgilio fue un hombre muy caballeroso, un hombre muy de buen trato, de fino trato y de finos modales también. Por lo menos el que yo conocí, ya un hombre maduro, pero un hombre verdaderamente elegante, como se dice, un caballero de verdad y bondadoso, un hombre sano, bueno, respetuoso. Entonces, es una muerte muy lamentable, porque es gente apreciada, querida de la sociedad nacional. Paz a los restos de don Virgilio Ortiz Bosch, y mis condolencias a sus familiares, porque muchas veces uno conoce a la persona así, pero no conoce a los hijos, los hermanos, o los otros familiares de él. Pero uno trata a esa persona, y yo tuve el placer de conocerle en la calle, y me pareció, por el trato que vi de él, que era un hombre que reunía esas condiciones que yo he dicho de él. Que en paz descanse don Virgilio Ortiz Bosch, un buen dominicano, excelente dominicano. También falleció Buenaventura García Mateo, Ventura, como se le llamaba, ingeniero Buenaventura García Mateo. Buenaventura trabajó mucho tiempo en obras públicas. Fue subsecretario en los tiempos que se le llamaba secretario, el secretario de Obras Públicas. Y Buenaventura ejerció su ingeniería, sus funciones públicas, siempre con mucho respeto, con mucha seriedad. Él se va a unir al alma de otro gran dominicano que fue su hermano, que murió hace ya un tiempo. Y los García Mateo, persona de excelentes cualidades también. Ellos los dos militaron mucho tiempo en el Partido Reformista y fueron gente de mucha estima y de mucho respeto. Él y Manolo. Manolo fue el director de INAPA. Manolo murió relativamente joven, muy joven. Y Ventura, que ya fue una persona que vivió mucho más años que Manolo. Y no sé, que tal vez era mayor que Manolo, no recuerdo. Pero los dos ingenieros, personas muy queridas en el Partido Reformista, donde militaron muchísimos años, los dos, macorizanos de San Francisco, creo que eran de San Francisco de Macorís. Y Buenaventura tuvo muchos años trabajando en obras públicas, donde desempeñó funciones de viceministro o de subsecretario para la época. Que en paz descanse Ventura García Mateo también, junto al alma buena también de Manolo, su hermano. Manolo García Mateo, que en paz descansen los dos. Bueno, sigue estas tristísimas horas de duelo, de despedida, del duelo de gente tan querida y tan respetada, gente buena del país, mucha gente madura ya por la experiencia, su trabajo, jóvenes ya en edad, diríamos, productiva, gente bien, muy bien valorada. La sociedad ha perdido mucha gente, bueno, todos, porque en su condición económica y su condición social y todo eso no se toma en cuenta a la hora de la muerte. Gente de mucha también humilde, de extracción humilde, humildísima, y de labores de trabajo tal vez ahí, empleados de la empresa. Pero todas esas son pérdidas muy dolorosas para el país.
Y esa tragedia se siente, usted siéntese como ese pesar generalizado, que la gente está muy dolorida, muy aturdida, afligida, porque es que, señores, una sociedad tan pequeña, la nuestra, un país pequeñísimo, donde mueran en un instante, señores, porque los muertos murieron en ese instante. Algunos tal vez duraron algún tiempo, horas, minutos vivos, y fallecieron más luego porque no pudo darse una asistencia tan rápida, porque es una cosa tan violenta como esta, desplomarse centenares de toneladas, o qué sé yo, por ponerle una cifra, de concreto y de varillas y cosas de estas, y todos esos materiales, de desplazarse en forma brusca y de tan alto, caerle encima a la gente allí, aplastarla, morir más de 220 personas, señores, 221, 224, no recuerdo exactamente. Pero toda esa cantidad de personas morir en un instante, en un país tan pequeño como el nuestro, donde la familiaridad es tan cercana, eso es terrible. La verdad que hay que tener un corazón de piedra para uno no sentir aflicción por esto. Ver esos entierros, esas despedidas, eso es terrible, de verdad. Tantos familiares llorosos, apesadumbrados. Veo que ya el gobierno cerró, dice, no sé, vi la noticia esta tarde, de que ya el COE cerró la operación de rescate. Parece que todas las personas que podían haber estado atrapadas allí fueron sacados, los cadáveres, junto a los vivos que fueron rescatados y los que lograron salir por su propia cuenta, que hubo algunos o muchos, no sé. Entonces, no hay duda que el país está impactado con eso, porque es una tragedia mayor, y quizá la mayor que ha tenido el país, porque uno no recuerda de los ciclones. Bueno, quizá los ciclones, ciclón David, hubo muchos muertos. Recuerdo una iglesia, por ejemplo, en Padre Las Casas, hubo una iglesia que tenía casi 90 personas refugiadas ahí, y el río bajó con piedra y todos tocones y troncos de todos los tipos, y aplastó, se llevó esa iglesia con todo el mundo allí. Asimismo hubo una tragedia terrible también en el 2004, aquella tragedia de Río Blanco, del Río Blanco, que se le llama ese río, de allá de río limítrofe entre Haití y República Dominicana. Señores, ahí se amontonaron los cadáveres como troncos. Aquello era una cosa terrible. Uno no sabe la cantidad de gente que falleció ahí, pero personas muy pobres, indigentes casi, de esas zonas rurales, apartadísimas de los dos países, las dos fronteras, como se dice. Y ahí no se pudo contabilizar, porque gente, imagínense, gente tan humilde e incluso indocumentados, la gran mayoría, gente, podríamos decir, sin nombre, sin apellidos. Pero ahí falleció mucha gente. Y hay que recordar la irresponsabilidad de las autoridades ahora, que no tuvo el presidente de ese momento, no tuvo ni siquiera la buena alma de ir, desplazarse a la zona para hacer sentir el peso del gobierno, el luto del gobierno, el sentimiento del gobierno, simple y llanamente porque ya había perdido las elecciones. Y aquello fue brutal, verdaderamente brutal, porque fueron una muerte tan violenta por esa creciente de ese río, con tantas piedras y arrastrando tantos troncos
árboles desprendidos, qué sé yo, todo aquello fue una verdadera... Ese río hizo una carnicería, como se dice, amontonando los cadáveres y todo aquello. Fue una gran tragedia también para el país. Pero ya 225, 24 fallecidos en un incidente tan violento, tan grave como este, de ese desprendimiento de un techo. La verdad que fue horrible, ha sido horrible. Hay que entender las familias cómo han estado tan impactadas, tan doloridas, tan afectadas. Y eso uno tiene que guardar un respeto, porque también hay gente que se exceden y están haciendo muchísimas especulaciones y señalando y marcando cosas, y uno tiene que tener. Estos son momentos, como yo decía ayer, son momentos de, diríamos, de silencio respetuoso, de un comportamiento cívico, que uno hasta, o escuchar música alta, usted se siente como que está afectando la memoria de los, qué sé yo, una cosa como que uno se siente tan afectado por eso, que yo creo que la gente tiene que guardarse un poco. Claro, ya el gobierno acaba de nombrar una comisión. No sé si han designado nombres. Hasta ahora creo que es un organismo, ONESPI creo que se llama, no sé. Pero vi en el Nacional que trae la noticia de que el gobierno acaba de nombrar una comisión para investigar las razones o las causas de esta tragedia. Y uno sabe, y no quisiéramos, mejor dicho, uno no quisiera que sea todo ese impulso, como siempre, y subrayo como siempre, porque es que estoy hablando de eso hace mucho aquí. Desde esas tragedias de las lluvias de noviembre, ahí en la 27 de febrero, aquellas losas que se desprendieron por exceso de agua, de lluvia, por filtraciones que debieron haber sido corregidas, porque ya estaban advertidos las autoridades, pero así es que somos. Somos así y así somos, como decía Cornelia Margarita. Entonces, después de esa tragedia de la 27 de febrero, que se desprendieron las losas pesadísimas, que son las que cubren el talud de ese paso a desnivel, se nombró una comisión para revisar todas las infraestructuras públicas, no las privadas, las públicas. Léase, pasos a desnivel, puentes, alcantarillas, elevados, edificios públicos de oficinas, edificios públicos como escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Se nombró un personal para dirigirla. Yo recuerdo al ingeniero Ciris de León, que yo he dicho está en todo, está menos en misa. Porque ese señor, hay un evento climático, ahí aparece. Hay un evento diríamos, un accidente aéreo, un accidente automovilístico, el hombre está ahí. Un incendio, el hombre está ahí. Es decir, es un hombre de todo. No veo que lo incluyeron en esto, no sé, porque no han dado nombre para esta comisión, pero sería bueno que no lo pongan. ¿Por qué? Porque de aquella comisión no se ha sabido un informe, no tenemos un informe de cuál es la situación de la infraestructura pública del país. Esa comisión se nombró para nada, pero es el efecto, crear el efecto, la escenografía. Entonces uno no quisiera que esta vez, con una tragedia como esta, pase lo mismo,
Porque allí murieron 8 y aquí murieron 220 y pico, 225, 224, no recuerdo, no sé exactamente cuántos son. Pero en el fondo son los muertos. Y evitar que vuelvan a suceder esas cosas. Ya cientos de miles de dominicanos, y me atrevo a decir que millones de dominicanos ya sentimos temor de ir a cualquier evento o estar en algún sitio público o privado, porque ¿por qué no?, donde se reúna mucha gente y pueda, yo estoy seguro que donde quiera que vayamos, vamos a mirar al techo, todos vamos a mirar al techo de donde estemos. ¿Por qué? Porque ya nos va a quedar esa sensación de que estamos desprotegidos. Tal vez yo me atreva a ir a un edificio hecho por Trujillo, en la era de Trujillo. Ahí yo estaría seguro, aunque tenga 100 años. ¿Saben por qué? Porque ahí había respeto con la supervisión y pena de la vida. El ingeniero que le hiciera una mala obra a Trujillo. Porque que eso era castigo. Entonces, las cosas se hacían por encima de las exigencias que había en el momento para la hora. Entonces, un puente, el puente Duarte, yo paso por ahí. Claro, ya tiene demasiados años, si no le dan el mantenimiento adecuado, por más bien hecho que esté, se va a caer o se podría caer. Pero el estadio Quiqueya uno va y se siente seguro porque se hizo cuando Trujillo y uno sabe que esas obras había la exigencia. Pero también requieren que se conozca cuál es la situación, porque mañana se cae un techo del estadio Quiqueya con 20,000 fanáticos ahí adentro y la cosa va a ser peor que esta vez. ¿Por qué? Porque todas esas comisiones se nombran y se quedan en agua de borrajas. Los informes no aparecen y si aparecen, esa es otra. Entonces, si tienen carga de justicia, ahí es que es difícil entonces saber los resultados finales. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Bien, la comisión, vamos a ver, el gobierno crea comisión para esclarecer tragedia en Yepset. Señor Homero Figueroa hace el anuncio. La comisión, el Poder Ejecutivo, dispuso la conformación de un equipo de expertos nacionales e internacionales para llevar a cabo un estudio técnico que esclarezca las causas del colapso del techo en el centro nocturno Yepset, ocurrido en la madrugada del 8 de abril. La investigación se realizará con total apertura y respeto a la independencia del Ministerio Público. Ese estudio técnico se hará con total apertura y con pleno respeto a la independencia del Ministerio Público, órgano competente en materia de investigación para determinar los pasos a seguir en el ámbito de la justicia, aclaró vocero de la presidencia, Homero Figueroa, en una declaración oficial. Sigue, dice ahí que esa oficina ONESBI, creo que se llama, que es la encargada de eso, junto al Ministerio Público. El Ejecutivo extendió 3 días más el duelo nacional, cosa que está justificada porque imagínense ustedes tantas víctimas de este siniestro. Entonces, esa comisión rendirá un informe que ojalá lo podamos conocer a la mayor brevedad, pero yo estoy casi seguro que eso va a dar más vuelta. Eso va a dar más vuelta, ese informe final, que la estación espacial experimental que hay ahí, que vive dándole vuelta a la Tierra y esa, porque uno sabe cómo son las cosas de aquí y cómo son los enredos políticos y los enredos económicos y los enredos entre, qué sé yo, poder y política en este país. Todas esas cosas dan, esas sinuosidades para todo y esas complicidades. Ojalá esas comisiones o esos técnicos, esos expertos puedan hacer su trabajo limpiamente, sin ánimo tampoco de juzgar y de condenar inmediatamente a alguien, porque haya que condenar, por lo menos el caso de los propietarios de ese negocio, hay que ver qué cosas hicieron o qué falló allí. Pero la verdad que nosotros estamos en una situación de pánico. Los dominicanos, estas son tragedias que pasan en cualquier país del mundo, porque tampoco no nos vamos a poner como que somos los únicos descuidados, si cabe el término. Porque eventos tan trágicos como estos han pasado en muchísimos centros, inclusive centros deportivos, viene una estampida, un juego de fútbol de esto, y muere muchísima gente también, y lo hemos visto en países muy desarrollados y en países ricos. Países muy subdesarrollados o pobres. También en eventos, por ejemplo, esas discotecas, ha habido un chimo fuego y situaciones, no voy a poner ni siquiera las situaciones de terrorismo, pero si a un centro nocturno de baile, como pasó en París con una de esas discotecas, entran unos terroristas armados y entran en forma inadvertida, que no se da cuenta nadie, ni siquiera la seguridad del lugar, que esa gente van con armas y todo aquello, entonces hay un descuido. Y aquello, hay que ver las cosas que han pasado en Europa, en esa Europa culta y Europa milenaria, esos actos terroristas, principalmente de grupos musulmanes, que son la mayoría de los que hacen ese tipo de actos. Pero vimos, por ejemplo, un acto de terror provocado incluso
por un grupo terrorista, pero la respuesta terrorista del Estado fue peor que la de los terroristas en sí. Y fue el caso de la escuela de Beslan, en Rusia, donde el señor Vladimir Putin ordenó para matar 15 terroristas que tenían secuestrado allí un personal de escuelas y docentes y discípulos. Entonces mató más de 300 personas, niños, y los muertos eran mil y pico de personas los que habían dentro de la escuela. Y murieron más de 500, entre ellos más de 300 niños, docentes y los terroristas incluso, gaseados y a tiros, señores. Y aquello fue un evento, eso fue una cosa casi satánica, porque el gobierno, la respuesta que dio fue peor que la de los terroristas. Y esos son eventos de muerte en la Rusia, en aquella Rusia milenaria también. Es decir, uno sabe que en el mundo hay muchísimas situaciones de ese tipo que se dan en India, esos países tan poblados, a veces una estampida muere muchísima gente. Ahora aquí nosotros, un país pequeño, repito, pero sentimos temor, esa es la verdad, porque aquí uno sabe los descuidos, la corruptela, la falta de supervisión en las construcciones y en la supervisión de esas construcciones ya viejas que tienen mucho tiempo y que tienen que ser revisadas, pero ¿en quién confiamos? Cuando pasan los hechos, se nombra una comisión y esa comisión usted no ve que rinde un informe, porque nada más es como se dice para salir de paso. Entonces así andamos muy mal. Y la justicia aquí, hay que ver, señores, hay que ver ese caso de La Vega. Hoy, como que aprovechando como la tragedia, una juez de La Vega falla a favor de una gente que tienen unas acusaciones pesadísimas, de más de 8.000 millones de pesos movidos en forma ilegal, como lavado de activos y esa cosa, y tráfico de estupefacientes. Y esa familia, señores, bueno, hubo un fallo en La Vega, el Tribunal de La Vega falló que ya ese juicio se extingue porque en el tiempo que se ha estado investigando y se ha estado procesando a los imputados, pero que no ha avanzado en el tiempo suficiente, y como a los 4 años perece, ya hay que revisar los juicios, si no se han avanzado en ellos ya terminan extinguiéndose, pues se le declara la defunción al juicio. Pero el Ministerio Público dice, no, nosotros vamos a apelar. ¿Por qué? Porque lo que le dieron larga, ese dispendio judicial, todo ese tiempo y todo ese estoicismo judicial, como hemos dicho nosotros aquí tantas veces, señores, lo provocan los mismos abogados y los mismos imputados tratando de alargar la cosa para que se pongan difíciles. La verdad que ese juicio de La Vega, eso pone en evidencia que la justicia dominicana no es confiable para nada. Por eso esa misma comisión rinde un informe. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada, a menos que gente que uno sabe que de esos no es tiempo, repito, lo dijimos temprano, no es tiempo para hablar como de esas cosas. Pero uno sabe que habrán gente que pondrán demandas y cosas de eso, o requerirán después que se rinde un informe de eso, van a actuar o pedirán que se conozcan casos con más amplitud o con mayor conocimiento de las situaciones que se generaron allí o de las que pudieron haber generado esa tragedia, ese desastre. Vamos a esperar, porque no vamos a ponerlos, como dicen los bueyes, la carreta delante de los bueyes. Bueno, este caso de Estados Unidos, pero yo no sé qué será lo que va a pasar en Estados Unidos. Oye, ustedes saben lo que es que el presidente de los Estados Unidos se burle del mundo
Eso yo no creo que Estados Unidos, eso no se había visto, ni siquiera en los presidentes más, qué sé yo, más violentos que pueda haber en Estados Unidos. Yo creo que ni Hitler tuvo una expresión así. Stalin era también muy pasado, lo sabe uno. Pero yo creo que esos dirigentes europeos no llegaron. Por ejemplo, Hitler, Adolfo Hitler, no llegó a tener expresiones como esa que utilizó Donald Trump para referirse a los países que supuestamente, porque nadie sabe cuáles son los países, ellos han dicho en la Casa Blanca, 75 países han llamado aquí a la Casa Blanca pidiendo cacao, como decimos los dominicanos. Han llamado para venir aquí a besarme el trasero. Y ustedes saben lo que un presidente de los Estados Unidos, de la potencia más atrayente y seductora de la historia. Pero seductora no es porque Estados Unidos tenga ese poder militar para aplastar a todo el mundo y que la gente le tiene miedo. No. Este país cuya atracción la da la voluntad de trabajo, de progreso, de desarrollo que ha tenido este país, la tecnología de avanzada, de un país que ha trabajado, de norteamericanos que se distinguen de los demás porque es una democracia abierta y participativa y social, porque le brinda a la gente facilidades y tecnología y de todo lo que hay. El progreso del mundo en Estados Unidos se le debe casi a los Estados Unidos. ¿Se puede decir? Y que el presidente de los Estados Unidos se burle de la sociedad mundial diciéndole esas cosas, sabiendo uno que esa retirada del gobierno del presidente Donald Trump, de no aplicar los aranceles que ha anunciado, con que ha amenazado a la comunidad internacional por estafar a Estados Unidos. Oiga, ¿cómo es que se ve? Pero que nosotros no estafamos a Estados Unidos nos gana a nosotros, pero nosotros no peleamos con Estados Unidos porque ellos nos vendan más a nosotros que lo que nosotros le vendemos a ellos, porque eso es una situación que se da en países que tienen esos negocios, usted exporta e importa, y no necesariamente usted tiene que tener ganancias entre un país y otro, pues usted eso lo compensa con otro país, etcétera, etcétera. Bien. Además, nosotros, por ejemplo, la receptividad de un Estados Unidos de permitirnos tener allí una colonia de dominicanos que mandan remesas, muchas veces obviamos esas diferencias económicas, que Estados Unidos nos venda más a nosotros que lo que nosotros le vendemos a ellos, porque al final recibimos decenas de miles de millones de dólares en décadas por vía de remesas de dominicanos que residen allá y que mandan eso. Entonces, ¿qué mejor venta que esa a los Estados Unidos? Pero bien, ese no es el tema. El asunto es que el señor Trump se burla diciéndole eso a unos supuestos 75 países, repito, porque no ha dicho, todavía la Casa Blanca no ha dicho cuáles son esos países. Pero tiene su guerra con China. Pero todo el mundo sabe que fue al mercado que él le cogió miedo. Porque esas amenazas, que no son negociación, porque él ha obviado la negociación por vía de las amenazas. Esas amenazas trajeron, la consecuencia de ello fue la caída de los mercados, la depreciación del dólar y la caída también de materias primas, de los precios de las materias. El petróleo bajó muchísimo también, porque eso trae temores, el mundo entró en pánico, las bolsas, todos esos índices bursátiles en el suelo, las pérdidas cuantiosísimas, entonces la gente anda en pánico, pensando que puede venir una recesión, que eso sería entonces peor, que fue lo que pasó en 1929, aquella caída y todo se fue a pique, bueno, un desastre. Entonces, mire, presidente,
hasta los bonos de los Estados Unidos, que eran cosas sagradas, eso se ha ido al suelo. Ah, no, pues vamos a echar esto para atrás, pero usted no puede decir que se equivocó. ¿Y qué usted va a decir? Ah, que la gente cogieron miedo, que se asustaron y que por el susto de la gente yo mejor voy a esperar. Es una excusa que uno lo sabe y sale con una expresión tan vulgar como esa, pero yo no creo que el presidente Trump no está bien. Esas cosas no se, pero los asesores tienen que decirle, bueno, que quién es que asesora, o es que él está como decía yo, él es un Donald Hipólito Trump. No, el presidente de los Estados Unidos es una cosa sagrada, eso es un referente, debe ser un referente moral y un referente de capacidad también, de eficiencia, de calidad para el mundo, porque aquí estamos hablando de la nación más seductora de la tierra, la más atrayente. Bueno, pues el presidente Trump ha dicho eso. Hoy fue despedida, ella no fue despedida, pero casi obligada a renunciar. Señores, la directora del impuesto sobre la renta de los Estados Unidos, porque a ella la engañaron. Melania, ¿cómo es el apellido? No recuerdo. Krause. Melania Krause, o Krause, fue la directora del impuesto sobre la renta. La Oficina de Seguridad, el DHS creo que se llama, requirió listas de los contribuyentes, de los que pagan impuestos, para determinar dónde hay ilegales, la ubicación de ilegales, que hay gente que está ilegal en Estados Unidos, pero paga impuestos, trabajan y pagan sus impuestos y son ilegales. Entonces la señora entendió que eso era un abuso de poder, que ella no podía ceder a eso, porque eso está impedido por la ley, es ilegal según ella, y que eso no se podía. Pero a la mujer la engañaron y le dijeron que no era por ahí, que no, ellos no iban a buscar eso. Y al final eso fue lo que fueron a buscar y ella presentó renuncia y se fue. Y esas son cosas que van debilitando ese régimen, porque esas cosas van a hacer que en Estados Unidos la gente va a hacer conciencia de eso. Si esas medidas de Donald Trump no tienen un efecto rápido de que puedan excusarlo a él de errores cometidos, eso va a ser una tragedia lo que va a pasar en los Estados Unidos, pienso yo, sin ser agorero, o tal vez peque de agorero, pero es que lo que estamos viendo, eso no es de ¿cómo se dice? Eso no es de novato, esas son cosas graves. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana.
Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, dentro de todas esas absurdidades, como se dice, que se están viendo en Washington, porque yo digo lo siguiente, un país como Estados Unidos, señores, esta hiperpotencia modélica del mundo, repito, la más atrayente y seductora de la historia, Estados Unidos. El presidente Trump emite un decreto para que se aumente la presión en las duchas de los baños, para que usted se bañe con mayor cantidad de agua. Dios mío, pero ¿y a dónde que estamos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo hasta me reí con eso, porque también hay que decir que hubo una disposición o una orden pública o un decreto anterior a Trump, parece, de que se restringieran la presión en las duchas de baños de los hogares norteamericanos como una forma de contribuir al ahorro de agua, porque eso lleva un alto consumo de agua. Entonces se redujo la presión, parece, para que las duchas se regulen con menos cantidad de agua. Entonces el presidente Trump entra un decreto o emite un decreto para aumentar la presión de la vida. Son cosas que yo me río de ellas, porque uno dice estas cosas como que eso como que no tiene explicación en un país como los Estados Unidos. Pero dentro de todas esas absurdidades también veo el caso del señor Robert Kennedy, que prohíbe, él es un negacionista de muchísimas cosas, de las vacunas y de medicina, ahora es negacionista del flúor. Es decir, el agua no llevará flúor, porque el señor Robert Kennedy, el secretario de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica, ha prohibido el uso de flúor en el agua, por lo que quiere decir que una generación de norteamericanos se le van a caer los dientes, según. Pero uno tiene que reírse de estas cosas, porque es que yo pienso que esas son situaciones que se pueden presentar tal vez en Nicaragua. Bueno, en Nicaragua la señora, hay que ver lo que es la señora. Pero señor, ustedes vieron una imagen de la señora vicepresidenta y primera dama, vicepresidenta de Nicaragua, primera dama de Nicaragua también, y al mismo tiempo jefe del ejército, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, esa señora. Pero yo pensé que le había enviado esta imagen a mi amigo Eri, pero yo creo que la tengo por ahí. ¿Dónde se? Porque eso es una cosa que yo voy a decir lo siguiente, yo no sé qué es lo que está pasando en el mundo, pero yo creo, honestamente, que tenemos que revisarlo. Hay países que va a haber que revisarlo. Nicaragua es un país que hay que revisarlo. Ahí no hay, ahí sí es verdad que ya se acabaron los hombres en Nicaragua. Ahí no hay hombres y tampoco hay mujeres. Eso es lo grande del caso. Pero vamos a ver si yo veo la imagen de esta dama, porque eso es, tal vez Eri me la puede montar si el tiempo lo permite, porque eso es verdaderamente de leyenda.
que veáis esto en este mundo de hoy. Esta dama, que es la primera dama de Nicaragua y al mismo tiempo jefa, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Una mujer que no tiene ni un diente abajo, pero ella no se ha cuidado ni siquiera de ponerse esas piezas dentales pero esto es una cosa de loco, Dios mío. Eso es algo increíble. Esa mujer tiene un aspecto, bueno, de enferma, por el uso tal vez era de estupefacientes, porque esas son cosas que yo no había visto algo parecido en el mundo de hoy. Ni siquiera en las tribus más alejadas o más profundas de las selvas amazónicas o las selvas africanas, centroafricanas, por allá. Hemos visto. Miren, señores, esa es la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Ustedes están oyendo. Mírenme la dama. Eso es... No. Esto se acabó. Eso es lo que tenemos dirigiendo a ese país, señores. El país de tanta gente valiosa, el país de Darío, de Rubén Darío, óigase bien, el país de Rubén Darío. Miren quién es la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Señores, eso es una vergüenza. Miren, la señora no tiene un diente todavía, pero no es por eso, porque usted puede... Dios mío, no, pero eso ya está bien, porque no estamos en tiempo. No estamos en tiempo para reír, porque estos no son tiempos para reír, lamentablemente. Nosotros estamos en un estado, diríamos, de duelo en República Dominicana, pero los tiempos no están para broma. Aunque uno ría, aunque riamos o aunque riáis, el tiempo no está para broma, es verdad. Pero ¿cómo uno puede aceptar que pase esas cosas? Que eso suceda en nuestra América, en esa Nicaragua de Rubén Darío, Dios mío, en esa Nicaragua de Sandino, y que hoy ese país esté dirigido en esa condición, por gente en esa condición. Eso es una vergüenza. Bueno, pues de la economía, yo tengo algunos números aquí que han mejorado. El cacao, $8,368, subió algo la tonelada de cacao. El café, $353, ha bajado bastante el café. Pero antes de ayer estaba en 340. Y el petróleo subió a $62. Estuvo hasta el 59, ha subido algo. Bueno, gracias por su atención, ya el tiempo lo tengo vencido. Y una vez más, darle nuestro respeto, nuestras condolencias a todos los fallecidos, a los familiares de los fallecidos. Esperar que se recuperen los que quedan todavía en los centros médicos. Y el país que tiene que seguir adelante, pero exigiendo, señores, que esas comisiones funcionen y que podamos nosotros salir, divertirnos, o caminar, o reunirnos. Miren, hasta el edificio de la Suprema Corte de Justicia, los abogados dicen, cuidado, los jueces. Yo sé que ese es un edificio hecho por Trujillo, y ahí no, pero ya son edificios muy viejos. Y piden una revisión, porque evitar que pase una desgracia allí. Ojalá esas comisiones funcionen y puedan rendir informes completos, serios, y que se tomen las correcciones también. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.